13 de abril del año 2025. Hoy vamos a tomar el tema acerca de fe en acción contra la adversidad. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, te damos gracias de estar en tu presencia, porque es por tu voluntad que todas las cosas se mueven, Señor. Y tú nos has dado una voluntad para acercarnos a ti en esa libre conciencia de saber lo que estamos haciendo y hacerlo de corazón, es decir, con una decisión clara, sin reservas en nuestras decisiones, de acercarnos y de entregarnos a ti para que tú obres en nosotros tu voluntad buena, agradable y perfecta, porque tú conoces, Señor, el camino y lo haces real. Háblanos esta mañana, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Y nuestro título es Fe en acción contra la adversidad. En Hechos 14, versículo 22 dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. Bien, hace mucho ustedes estarán notando, hermanos, que entre lo que John predica y lo que yo traigo, hay mucha coordinación. Y yo no estoy coordinando nada con él. Él toma sus temas porque el Espíritu Santo le guía. Y de alguna forma, yo no sé, concuerdan y se ensamblan con los que yo estoy predicando. Entonces, si escucharon el tema del día viernes, va a ayudar mucho a este mensaje que traigo, y este mensaje va a confirmar quizá muchas de las cosas que han sido enseñadas. Bien, aquí estamos hablando de fe en acción. Este es una parte del estudio que habla acerca de a dónde va la gracia. Entonces, ¿qué hacer cuando te presenta la adversidad? Fe en acción contra la adversidad. Y aquí pareciera ser que los de la religión del sufrimiento tienen un buen apoyo, porque dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si lo tomamos aisladamente, está diciendo, caramba, o sea, hay que sufrir bastante para entrar a la iglesia, hay que sufrir bastante para llegar al cielo. Pero es eso lo que dice, lo que está diciendo es eso lo que toca a nosotros, porque recuerden, también la Biblia manda hacer un arca de madera, y nos da la medida de 3 pisos y tanto. Bueno, eso no quiere decir que tengamos todos que hacer el arca de Noé, ¿no es cierto? No, entonces hay que ver, cuando la palabra habla, como dice un profeta, tenemos que ver cuándo es el tiempo para aplicar esa palabra. Si es el tiempo profético que le toca a esa palabra. Entonces vamos a ver. Acá dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es cierto, hermanos, o sea, ¿quién no ha pasado problemas y tribulaciones? Pero ¿ese es el requisito para entrar al reino de Dios? No. En Mateo 6:33, Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Bueno, ustedes saben que en la tribulación hay afán, pero acá el Señor está diciendo, no te afanes. Ustedes saben que en la tribulación hay carencia, pero Jesús dijo que acá todas las cosas serán añadidas. ¿Hay alguna contradicción aquí? ¿Qué está pasando? No, hay que detenernos un momento. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estos dos pasajes son un tanto extraños al relacionarnos por sus contextos. Cuando Jesús nos da la orden de buscar primeramente el reino de Dios, lo hace en el contexto de la economía del reino, donde, por la misericordia de Dios, quien tiene cuidado de su creación, otorga a la naturaleza una vida despreocupada. Porque dice en Mateo 6:26, versículos arriba, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Es decir, ante Dios, la vida de un creyente es más valiosa
que la vida de un animalito. Y si el animalito lo alimenta sin que éste trabaje, ¿no nos debería hacer a nosotros más? Obviamente esto no es un llamado a la sociedad, porque dice el que no labora tampoco come. No, no tiene nada que ver con eso, sino que está diciendo que tú puedes tener una labor en la vida, pero de ahí no va a venir tu sustento, sino de Dios. Tienes algo que hacer, tienes talentos para hacer algo, algunos son carpinteros, otros son negociantes, médicos, artistas, deportistas, vendedores, eh, fabricantes, qué sé yo. Alguien tiene habilidad para algo y uno tiene que hacer eso. Pero el sustento va a venir de Dios, no de ahí. Amén. En Mateo 6:28 dice, por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Otra vez, ¿ve? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está diciendo que tampoco depende de tu trabajo en coser tu ropa, en hacerte ropa, en buscarla, en comprarla con tu trabajo. Está diciendo que aparte del trabajo que tienes que hacer como ser humano, que Dios te ha puesto acá en la tierra para compartir tus talentos, Dios te puede vestir sin depender de tu trabajo. Esa es la economía del reino. Entonces dice el Señor Jesús, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, está siendo bastante claro en esa comparación. Jesús nos está enseñando que la prioridad para la vida es el reino de Dios. El reino del bautismo del Espíritu Santo, dándonos una nueva naturaleza. Es la naturaleza de la palabra, con todo el poder creador que hay en cada promesa. Nos invita prácticamente a vivir una vida despreocupada de las necesidades del mundo, de este mundo. Que Dios, en comparación al cuidado de la naturaleza, debería hacer mucho más por nosotros. Y Jesús, al igual que el Padre, no puede mentir. Amén. Claro que Jesús hizo una pregunta que describe nuestros días, y el problema es este. En Lucas 18:8, en la segunda parte, el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Consideremos esto, manténganlo en cuenta, porque ese es el problema. No es que Dios no pueda vestirte sin depender de tu trabajo o alimentarte sin depender de tu trabajo, cualquiera que sea. El problema es que tenemos fe para creer eso. Ese es el problema. Ese es lo que describe en nuestros días. Ahora, en el contexto del apóstol Pablo, donde dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, está instruyendo a los discípulos creyentes. Él mismo está pasando por muchas pruebas y tribulaciones a causa de predicar el Evangelio. Este capítulo 14, de hecho, está en la ciudad de Iconio. Él tuvo que huir de la ciudad de Iconio a causa de una conspiración para matarlo. También fueron a Listra donde predicaron el Evangelio, pero quienes los perseguían de dos ciudades distintas hicieron que los apedrearan en esta ciudad. Y entonces Pedro dice, por medio de muchas tribulaciones, entraremos al reino de los cielos. Entendamos los contextos, amén. Jesús está hablando de la verdad absoluta acerca del poder y la intención de Dios para los que han de nacer de nuevo. Este es el mensaje de Jesús. La naturaleza divina viene para habitar en el hombre con todos sus poderes de creación, provisión y cumplimiento. Va a iniciar una iglesia sobrenatural, la iglesia de Jerusalén, donde el Espíritu Santo mataba a los mentirosos y añadía a los que habían de ser salvos cada día. Un cristianismo donde la fe de Jesucristo vivía en los cuerpos mortales. Pablo está introduciendo a la iglesia al ministerio del querubín en forma de buey. Pablo ya está casi al final de su ministerio y ya viene el caballo rojo. Y ya viene el querubín en forma de buey. Amén. Al espíritu de sacrificio que enfrentaría la persecución romana que trataba de asesinar y de exterminar a la iglesia. Entonces, obviamente, Pablo está preparando en el espíritu de profecía
para ese tiempo. Va a venir persecución, va a venir muerte. ¿Correcto? Pero era un tiempo donde el querubín en forma de buey proporcionaba ese espíritu de sacrificio. Sabemos por la historia que la gente, cuando la quemaba, cuando lo llenaban de brea y le prendían fuego, esa gente cantaba. Cuando las fieras venían, ellos iban al encuentro de la fiera. No sentían el dolor ni el trauma de la muerte, ya prácticamente sus espíritus estaban en la otra dimensión. Y eso era sorprendía tanto a los romanos, y dice que la iglesia, al contrario, en lugar de ser exterminada, crecía más y más. Entonces, Pablo está introduciendo a la iglesia a esos tiempos, por eso dice, con muchas tribulaciones van a entrar al reino de los cielos. Pero Jesús no estaba diciendo eso, está hablando de otra cosa. Jesús habla del absoluto. Pablo estaba hablando del contexto profético para ese tiempo, ¿correcto? Si comprendemos la enseñanza de los 7 sellos acerca de los querubines celestiales enfrentando los caballos terrenales de la contraofensiva satánica, comprendemos las circunstancias de esas enseñanzas. Amén. Después vino el oscurantismo, cuando la iglesia romana quitó la Biblia y dio credos, ritos, magia y cuanta cosa. Incluso busquen en la historia, había un papa que era brujo. Y incluso la misma iglesia romana lo retrata a este papa estudiando un libro y un demonio al costado enseñándole el libro. La misma iglesia romana lo retrata así, que era un papa que practicaba el ocultismo, la alquimia, las ciencias ocultas. ¿Ven? No. Entonces era un tiempo de oscurantismo. Y frente a ese oscurantismo que quitó la palabra de la historia, viene el querubín en forma de cabeza de hombre, gente pensante, ahí donde se levantan los reformadores y dicen, no, la Biblia no dice así. ¿Ven? Lutero fue un sacerdote que tuvo acceso a poder leer las escrituras y a causa de leer las escrituras dijo, no, esto no es así, solamente la Biblia dice que solo por fe somos salvos, no por ritos, no por penitencias, no por prácticas, no por catecismos. Era el tiempo de la venta de perdones por el pecado. Uno podía comprar su perdón antes de pecar y podías hacer cualquier pecado, no interesaba, el Papa te permitía y no te podían meter a la cárcel si era robar o si es asesinar, cualquier cosa, porque ya habías comprado tu perdón. ¿Ven? Entonces, la inteligencia del hombre dijo, esto no es así, así no dice la Biblia. Ahora, nosotros estamos en la edad del querubín en forma de águila volando. Un ser volador contra un ser corredor. O sea, ahora bien, nosotros estamos en la época del caballo, color bayo, color puerto, no, color beige, algo así es, ¿no? Que es la mezcla de todos. Hoy tenemos ecumenismo, LGTB y política que apoya el pecado, y cuando es una mezcla terrible de todo. Ante eso, ¿qué hacemos? Nos vamos arriba, nos elevamos. Entonces, el caballo de color amarillo, vamos a ponerle, nunca podrá alcanzar al águila, no interesa cuánto corre el aire, pero el caballo. El caballo puede correr a toda velocidad y el águila puede estar quieta arriba y nunca la va a alcanzar. No interesa lo que. Entonces miren el espíritu a donde nos toca a nosotros entrar. Esa es la realidad que Dios pensó para nosotros y sigue vigente en la promesa. Pero estamos en una lucha. Hay una lucha en nuestros días. La advertencia del apóstol Pablo es vigente para nuestros días, sí, todavía, pero en 2 aspectos fundamentales. Veamos cómo esa palabra del apóstol nos llega a nosotros, que ya no vamos a ser perseguidos por el Imperio Romano, estamos siendo perseguidos por otro tipo de espíritu más complejo. Entonces, si comprendemos el reino de Dios como el nuevo nacimiento, nos damos cuenta de que aquellos que se convierten normalmente lo hacen en periodos de crisis personal. ¿No? ¿Cuándo viene la gente? ¿Cuándo es que Dios toca a las personas? No es cuando están en problemas, cuando... ¿Sí o no? La mayoría de nosotros ha sido momentos de crisis que nos ha llegado el mensaje y nos hemos convertido. Si has estado en una denominación, si antes estabas en una denominación y te llegó el mensaje, va a ser un alto costo en amistades, relaciones y oportunidades
que serán destruidas por tu ingreso al mensaje. Te botan de la iglesia, si alguien te iba a dar trabajo ya no te lo da, y se enemistan contigo, te dejan de hablar, en lugar de pedir que Dios te bendiga, piden que Dios te castigue. Si tú tratas de darles un folleto, lo queman, y te tratan como si fueras el peor diablo que estaba en la iglesia. Entonces siempre es un costo, ya sea porque te tocó estar en una crisis en la vida y te alcanzó el mensaje, o tendrás una crisis cuando entres al mensaje y todas tus amistades de la iglesia denominacional te rechacen y te traten mal, te saquen de su círculo, y si por ahora pasas por alguna prueba, olvídate que van a estar, ni te van a dar la mano. Así son, ¿no? Bueno, por otro lado, para aquellos que ya han nacido de nuevo en el mensaje, queda otro tema: la estatura del varón perfecto, o lo que Jesús habla acerca de la economía del reino, vivir de la palabra. Mas el justo por la fe vivirá, dijo Pablo. Y el hermano Billy, o sea, el hermano Abraham, dijo, vivimos por lo que podemos creer y no por lo que podemos aprender, citando al apóstol. Así que es un tema de fe. Y si es un tema de fe, entonces la conquista o el dominio de la fe del Hijo de Dios en nuestros cuerpos mortales es el verdadero sentido de la tribulación hoy día. Porque Jesús preguntó, ¿hallaré fe en la tierra? Hoy toda la lucha del diablo es para evitar que creas, para evitar que tu fe se materialice, para evitar que te sanes, para evitar que prosperes, para evitar que te liberes de las ataduras de este mundo, para evitar que entres a la economía del reino donde tu comida, tu ropa y tu vivienda no dependen de tu trabajo, sino de la fe. Porque uno tiene que hacer algo para lo que Dios lo puso en la tierra, pero no vas a depender de eso. ¿Ven? ¿Cuál es el trabajo de un pajarito? Cantar. ¿Acaso por cantar le pagan? No. Pero él para alimentarse tiene que volar, que es una habilidad completamente diferente del canto. El propósito del pajarito es cantar. A las 5 de la mañana levantan a toda la congregación y entran en su culto de alabanza. Se levantan al campo temprano, todos están cantando, todos están cantando, no interesa qué especie, qué cosa, todos están cantando. El jilguero, el canario, el gorrión, el tucán, todos están cantando. ¿Ven? Están haciendo su culto. Y luego también se alimenta, pero por otra habilidad que no tiene nada que ver con su propósito. Amén. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo entramos en esa economía del reino? Porque Jesús dice, hallaré fe en la tierra. Ya hemos estudiado que en estos tiempos previos al rapto, toda prueba es una prueba de fe. ¿Creemos o no creemos? ¿Confiamos o no confiamos? La cuestión es esa. Una cuestión de fe, ¿se tiene o no se tiene? Y esta fe es la de Jesucristo, una fe sobrenatural, capaz de llamar a existencia, mover montañas y traer nuestra herencia celestial a ser una pertenencia terrenal para la gloria de Dios. ¿Ven? Pero dos cosas tenemos en contra. Una, que hay poca fe en la tierra. Poco se ve de lo sobrenatural de Dios, poco es lo que alcanzamos, poco es lo que vivimos en esa esfera sobrenatural. Y otro es el incesante ataque del diablo, en toda manera posible que pueda atacar, distraer, arruinar, robar y matar. Siempre Satanás está ahí presente para tratar de demostrar que las promesas de Dios no son. Y a veces es innegable que Dios lo permite. Y Dios permite que lleguen a nosotros circunstancias, cosas y problemas, enfermedades, cualquier cosa. Y entonces, ¿cuál será la reacción de nuestra fe? Un cristiano tiene que sentarse un momento antes de reaccionar, para darse cuenta que, como dice la Escritura, todas las cosas obran para bien. A veces Dios permite cosas simplemente para tener gloria, como citó nuestro hermano John el viernes. ¿Por qué nació ese hombre ciego? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? Y Jesús dijo, no, venga de aquí. Dios nos permitió para mostrar la gloria de Dios.
Entonces Dios puede permitir alguna causa, ¿verdad? Quizás fueron los abuelos los que los abuelos, los tatarabuelos. No sé, no importa. El hecho es que esa persona estaba destinada a encontrarse con Jesús para la gloria de Dios. Y todos nosotros estamos predestinados para adopción. Lo dice Efesios capítulo 1. Todos estamos predestinados para adopción. Aceptados en el Hijo, perdonados por la sangre, predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, de nuestra obediencia. Es un destino al cual tenemos que llegar sí o sí. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser fe en acción. Fe en acción. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a los problemas? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta frente a la adversidad? Primero, tenga siempre en cuenta que usted está predestinado para adopción. Amén. Recuerde eso. No importa lo que pase, hay una predestinación. Dios que no depende de nosotros, sino de la gracia, de la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Cuando esa elección nos ha tomado y nos ha traído a existencia, entonces esa es la garantía de que Dios en su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque no depende absolutamente de nosotros, nos llevará en el camino, a pesar de nosotros, nos llevará. Si no, recordemos a Pablo, en su travesía a Damasco, con cartas y guardias, y respirando odio, imagínate, demoníaco. ¿Qué tal manera de ser convertido? El demoníaco y persiguiendo a la iglesia. Bueno, si eso puede pasar, entonces Dios no perderá a ninguno de sus hijos. Usted confíe para adopción. Eso es lo primero. Pase lo que pase, no importa cuánto fracase, no importa cuánto falle, no importa lo que Dios permita que Satanás le haga a usted, tarde que temprano usted será sellado con la estatura encima de esta naturaleza, como el águila está puesto encima de la tierra, donde ese caballo apestoso está. Jamás alcanzará el águila. Amén. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, recuerde, fe en acción debe ser nuestra respuesta, porque la fe puede cambiar las cosas. La incredulidad no cambia nada. Manténgase creyendo porque la fe puede cambiar las cosas, la incredulidad no puede cambiar nada. La fe te da, la incredulidad te quita, la fe te fortalece, la duda te debilita. Y hermanos, es una elección. Creer o dudar es una elección. Pues la regla. Creer o dudar, hermanos, es una elección. Porque Dios te ha dado libre voluntad, libre albedrío, para escoger si vas a creer la palabra de Dios o si vas a creer la palabra del enemigo. Todo depende de nosotros. Es decir, depende en el sentido de nuestra elección, amén, de nuestra experiencia en la tierra, porque tu predestinación no la va a cambiar tu elección. Amén. Y si un hijo de Dios escoge irse al mundo y escoge separarse de la fe y escoge renunciar a Jesucristo, no estoy bien. Hijo, mejor ven para acá. Ven para acá. En la tierra estás perdiendo tiempo, me vas a hacer perder tiempo a mí. No, ven conmigo. Y se lo lleva. Porque Dios no puede perder a sus hijos. ¿Ven? Recuerdan ustedes la historia del hermano Granja, cuando un predicador le dijo, lo encontró en una mecánica, dijo, el pastor que está viendo acá, dijo, no, ya no voy a predicar más, ya no voy a predicar más. ¿Sabes qué? Billy también era joven, toma dinero, me compra una lata de cerveza. Y le dijo, yo compré una lata de cerveza, y no lo jamás. Al día siguiente ese hombre estaba partiendo, o a la semana, creo, el Señor se lo dijo. Y el profeta dijo, Dios no puede perder a sus hijos. ¿Ven? Dios no puede perder a sus hijos. Entonces, tu experiencia en la tierra depende de tu elección. Dios te dio un libre albedrío para que tengas una buena experiencia en la tierra o escojas dudar. Depende de ti, ¿correcto? Pero podemos ejercer voluntad para creer, porque la fe nos da, la duda nos quita.
En el mensaje, Día de Victoria, el profeta dice en el párrafo 150, Dios permite desilusiones para mostrar la victoria. Dios permite desilusiones para mostrar la victoria. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos ver eso. ¿Ven? Usted solo vería que estas cosas que parecen estarlo moliendo tanto y perturbando son pruebas. Pruebas. Mira, ahora, ojo con lo que dice de la prueba. Estas son cosas para que usted se detenga. Es decir, cuando las cosas están pasando mal, es para que te detengas, te quedes quieto y consideres, empieces a pensar. No te dejes llevar por la corriente de los problemas, detente un momento. Eso es para que usted se detenga. Enfoque sus lentes en la palabra de Dios. Es decir, mire la escritura. ¿Esto corresponde con la escritura? ¿Esta experiencia que me está pasando es la... ¿Sí? No. Luego dice, y hable la palabra, y luego solo camine adelante. Solo así se logra. ¿Ven? Entonces no importa lo que Dios permite que haya pasado. Te detienes y ves en la palabra y hagas la palabra. No importa lo que pasó. No importa la experiencia. Hablas la palabra. Cuando los jóvenes hebreos fueron condenados, a ver si se iban a arrodillar frente a un ídolo de piedra o de oro, pero no en este caso, o irían al horno de fuego, ellos que decidieron seguir la palabra. Ellos hablaron la palabra. Rey, no es necesario que pensemos acerca de esto. No nos inclinaremos. Nuestro Dios nos puede salvar. Y Dios no le evitó entrar en el horno de fuego. Dios no les evitó el problema. Dios no les evitó la operación. Dios no les evitó el accidente. Los protegió los protegió en la operación. Ay, me estoy acordando de Mari. Dios no evitó que ese camión suba en el auto donde ella iba. ¿Ven? Ella tuvo un accidente. Camión se subió encima y aplastó al auto donde ella iba. Dios no evitó eso. Pero Dios, no le pasó nada. Así que Dios no evitó el horno de fuego para los jóvenes hebreos, pero evitó que el fuego los quemara. A veces Dios no nos evita los problemas, pero nos guarda. Amén. Amén. Entonces dice, quédese quieto, considere, hable la palabra. Gracias, Señor, que todas las cosas obran para bien. Si tú no permitiste algo bueno, tiene que salir de acá. Perdón. Sigue diciendo, nosotros llegamos, perdón, solo así se logra. El método para vencer, de nuevo, son cosas para que usted se detenga. Quiero leer, miren, acá podemos sacar 1, 2, 3, 4. Primero son pruebas. Y las pruebas, número 2, son para cosas para que usted se detenga. O sea, se detenga un momento a considerar, no se aloque. No se frustre, no se derrote, no se tire al suelo, no patalee. Quédese quieto. Número 13, enfoque sus lentes en la palabra. Mire la palabra, considere lo que la Biblia dice acerca de usted. Número 4, hable la palabra. Y número 5, siga adelante, siga con su vida, no se detenga. Continúe haciendo lo que está haciendo. Continúe con su trabajo, continúe con su labranza, continúe con su arte, continúe con su deporte, continúe con su proyecto, su negocio. No se detenga. Continúe. Siga continuando. No le haga caso al diablo. Solo así se logra. ¿Ven? Acá hay un método de 5 puntos para vencer como los calvinismos, los 5 puntos del calvinismo, que tengo los 5 puntos para vencer la prueba. Así es, hermano. Dice el profeta, nosotros llegamos a un momento, decimos, Dios, no sé qué hacer. Estoy enfrentando esto. Hable la palabra. Señor, yo creo. Y solo camine adelante. Dios es el que abre el mar, usted solo siga caminando. Ven, hermano, qué importante es pronunciar la fe. Señor, yo creo. Me hizo este problema, pues todo obra para bien a aquellos que le aman. Esto tiene que funcionar bien para mí.
Bien, sigamos adelante. Crea, diga, Señor, yo creo, pronuncia fe con su boca. Que la lengua es el timón que dirige mi gloria. Usted tiene duda, hable que tiene fe. Cuando su mente esté confundida, cuando sus emociones estén confundidas, hable la palabra. Diga, yo tengo fe. Y manténgase diciéndolo hasta que se lo crea. ¿Por qué? Porque su lengua es el timón que gobierna su vida. Es la ley de la palabra. Así es, no es un truco. No es programación neurolingüística. No es análisis transaccional ni psicología. Es la palabra de Dios. Y así usted lo toma. Abre la palabra, Señor, yo creo, y solo camine adelante. Dios es el que abre el mar. Usted solo siga caminando. Ahora vemos que Josué, en este preciso momento, oró. El Señor le dijo lo que sucedería. Él tuvo un día de victoria. Él venció. Pero cuando él venció el río y pasó al otro lado, ¿qué hizo? Puso el arca. Pues, hablando de la palabra. Siendo que la palabra estaba en el arca, él puso eso primero. Primero la palabra. Después los cantores, adoración. Y demás venían ahí atrás. Pero el arca pasó primero. ¿Ven, hermano? La palabra de Dios, el arca. Las trompetas y los cantores. Alabanza. Y luego los guerreros. Confesión. ¿Qué llevaban los guerreros de Israel? Espadas. ¿Qué es la espada del espíritu? La palabra hablada de Dios. Primero ponga la palabra. Primero tome su versículo. Segundo, adore a Dios. Y luego confiese. Yo creo, Señor. Tome la palabra. El justo por la fe vivirá. Adore al Señor. Gracias, Señor, que me has dado la fe de Jesucristo. Número 3, confiese. Yo creo. Yo tengo la fe del Hijo de Dios en mi corazón. Esa es la manera. Párrafo 156. Fíjense, pero ahora, en cuanto a esto, cuando Josué tomó primero la palabra y puso primero la palabra, él cruzó. Dios le había dicho, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te fallaré, estaré contigo, nadie se parará ante ti todos los días de tu vida, yo estaré allí, no temas lo que sucederá, yo estaré allí. Entonces, ¿qué? Con una comisión así, ¿qué más podía hacer Josué que poner primero la palabra? Amén, allí lo tienen. Con una comisión de Dios puso primero la palabra y eso trajo un día de victoria. Oh, tiene que venir, así de sencillo. Es así de sencillo, hermano. Amén. Amén. Quizá usted no tiene una salsa ardiente que le diga, yo estoy contigo. Tiene una Biblia que le dice, yo estoy contigo. Tiene una Biblia con una promesa del mismo Señor Jesucristo, Dios en carne, diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es presente ayuda en la tribulación. Luego, sigamos. ¿Qué va a hacer después de llegar allá? ¿Qué es lo siguiente que va a suceder cuando él llega al otro lado? Entonces, él se entera que todos están amurallados por el miedo que tenían cuando él cruzara. Pero él se encontró con el capitán supremo un día, él tuvo otro día de victoria. Le dijo exactamente qué hacer y los muros de Jericó cayeron. ¿Cómo va a hacerlo? Ve, hermano, no se trata de solo una prueba, vendrán más. No importa, siempre tenemos el método. Ponga las trompetas después y luego los guerreros. Confesión de la palabra. ¿Ven? Entonces, el hombre natural mirando por el ente diría, pues mira, tú me trajiste por acá, aquí estoy, mira la oposición, todos están adentro con sus ondas y llegamos a acercarnos a ese muro, ahí de nosotros. Ellos tienen rocas adentro, sus grandes ondas, tienen lanzas, tienen arcos, ellos tienen todo ahí adentro. Pero ven, José puso primero a Dios y cuando lo hizo, no es cómo, es que usted va a llegar allá, eso depende de Dios. Solo siga avanzando, siga la palabra. Acá hay otro secreto, hermano. No es cómo, es que usted va a llegar allá. Señor, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a salir de esta incapacidad? Quizá mi edad es demasiado para mí, ya no puedo. ¿Cómo saldré de esto? ¿Cómo voy a lograr con la edad que tengo, quebrado, sin fuerzas, pensar que voy a poseer todas las promesas de la palabra aquí en la tierra? ¿Cómo lograr eso? No, eso no es tu pregunta. Dice, eso depende de Dios. Solo siga avanzando, siga la palabra. O sea, siga confesando, siga orando. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, es trabajo de Dios.
¿Ven? Es trabajo de Dios. ¿Cómo Josué iba a cruzar el Jordán desbordado? Cientos de metros de río caudaloso. ¿Cómo lo iba a cruzar? No era el cómo, era seguir la palabra. Que vayan los primero. Fueron los sacerdotes, el río se detuvo. Se detuvo por allá y pasó todo el resto y ellos pasaron en seco. ¿Cómo caerán los muros de Jericó? No va a ser tu problema. Tú solamente obedece la palabra. Y esa obediencia era extraña, hermanos. Anda, paséate alrededor de Jericó. ¿Alguna vez han paseado ustedes alrededor de un edificio que se ha caído? Esto jamás ha pasado y jamás pasará. ¿Por qué? Porque tiene que ser cuando Dios lo dice. Y si Dios le ha dicho, por sus llagas estás sano, tú solo confías en la palabra. ¿Cómo sucederá? No es nuestro tema. Nuestro trabajo, si lo queremos decir así, es decir la palabra, es adorar a Dios y decir la palabra y seguir actuando, seguir haciendo tu vida, mientras sigues adorando y mientras sigues dando la palabra. Dios verá cómo lo hace. Entonces, él dijo, marcha alrededor por 7 días, y el séptimo día marchará 7 veces, y en la última vuelta toca la trompeta. Fue la obra de Dios el quitar lo natural, y entró lo espiritual, y los muros cayeron. Ellos entraron directamente y tomaron la cosa. Sí, Señor, Dios tuvo un día de victoria allá. Esa es la manera. Amén. Esa es la manera. Poner primero la palabra, creer a Dios, obedecer, actuar en la palabra es hacerse uno con el propósito de su voluntad. Obedezca a la fe. Obedezca, creer que Dios siempre cumple su palabra. Obedezca, creer que Dios siempre cumple su palabra. Amén. Su palabra de promesa en su propia manera perfecta, aunque no entendamos. Luego de poner la palabra, primero establezca su guerra de confesión, llamando lo que no es como si ya fuera, o lo que no tiene como si lo tuviera, como fue dicho por el Espíritu en boca del profeta, diga el débil, fuerte soy. El que está débil, el que está enfermo, el que está pobre, diga lo contrario, fuerte soy. Estoy sano. Tengo abundancia en mi vida. Amén, Señor. Diga lo que dice la palabra, adora a Dios y continúe con su vida. Agradezca con todo el fuego de su corazón, agradeciendo con gozo al Padre. Eso es. Sigamos en gratitud gozosa a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, confiando al Señor. Obediencia, recuerde, obedecer, hacerse uno con Dios en el propósito de su voluntad. No es mérito. La obediencia del mundo es para lograr algo, la obediencia del creyente es porque algo fue logrado por él. Amén. Y simplemente se está uniendo con Dios en la obediencia para recibir lo que ya le fue entregado, para manifestar lo que ya le fue entregado. Entonces, obedezca la fe, obedezca creer. Gracias, Señor, ya lo tengo. No se preocupe cómo usted lo hará, cómo lo aprenderá, cómo lo sabrá, cómo lo dominará, cómo lo gobernará. No, usted diga que ya lo gobierna, que ya lo sabe, que ya lo puede y agradezca al Señor. Ponga la palabra primero, ponga su versículo, ponga su promesa, adore al Señor, agradezca y siga confesando la palabra. Continúe con su vida. Amén. Luchando contra la incredulidad. En el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? El profeta dice, sí, tome a Dios en su palabra, obre según la promesa sin importar lo que suceda. El cumplirlo es la responsabilidad de Dios. A usted le toca quitar las nubes. Está hablando aquí el profeta en el sentido de que Dios, el sol de justicia, siempre está arriba y las nubes de incredulidad nos dan un cielo nublado, niebla, frío y lluvia, una tempestad bajo el sol. ¿Correcto? ¿Cuál es nuestro trabajo? Quite las nubes de incredulidad. El sol siempre está ahí. El sol siempre estará ahí.
No importa si en su vida aparece una tormenta de pruebas o de problemas. No importa, el sol está detrás de esas nubes. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Dice, a usted le toca quitar las nubes. O sea, a nosotros nos toca negar la circunstancia, decir, esa tormenta no ha destruido el sol. El sol está mucho más arriba que esa tormenta. La tormenta no puede tocar al sol, tanto como el caballo amarillo no puede tocar al águila. ¿Amén? Ahí está el sol. Nuestro trabajo es quitar las nubes. ¿Y cómo las quitó? Creyendo la palabra. Decidiendo que no voy a creer en la nube, que el sol está detrás de la nube. Decidiendo que yo no voy a creer la circunstancia ni el problema, yo voy a creer que Dios, a pesar de lo que me está pasando, cumple su palabra. Amén. Bien, entonces a usted le toca quitar las nubes. Dice, despojémonos de todo el peso que nos rodea. Despójese usted. ¿A quién le toca despojarse? A nosotros. De todas sus dudas, sus temores, sus denominaciones, sus credos y cualquier cosa que es contraria a la palabra. No, a nosotros nos toca quitar esas cosas mediante una decisión. Déjele a Dios que Él quite de su ser el espíritu de incredulidad. Eso le toca a Dios. Ese trabajo lo hizo en la cruz. Él derramó su sangre para destruir la incredulidad. Pero a nosotros nos toca quitar la nube. Amén. Dios tratará con la causa, nosotros tratamos con el efecto de la incredulidad. ¿Cuál es el efecto de la incredulidad? El razonamiento, la consideración. Pero el médico dijo, el análisis dice, incredulidad. A nosotros nos toca tomar esos papelitos y botarlos a la basura. Amén. Sí. No voy a creer en los análisis. Voy a creer en lo que el médico dice. Es un vendedor de pastillas. Ya no, los médicos de hoy ya no se ocupan en sanar, se ocupan en vender pastillas. Nada más. Vender pastillas para comprar la farmacéutica. Nada más. Entonces, no, a mí no. La enfermedad y el análisis del doctor son los efectos con los que me tocan, son las nubes. Bueno, me toca quitar eso, sacarlo del medio. Dios tratará con la causa, destruyendo la incredulidad en mi corazón. Pero a mí me toca decidir que no voy a creer en las circunstancias ni en el problema. A mí me toca decidir que no voy a creer, sino que voy a creer la palabra. Eso es mi trabajo. Amén. Dios se encargará de quitar el espíritu de incredulidad de mi genética, de mis entrañas, para que pueda decir juntamente con el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, eso es trabajo de Dios. A mí me toca quitar las nubes. Amén. Me toca quitar las dudas, los temores, las denominaciones. Es decir, esa enseñanza falsa que te dice que Dios se goza en que tú sufras, que sufriendo vas a entrar al cielo. Gusta celeste que le cueste. Bueno, esas son doctrinas satánicas. No son de la gracia de Dios. Pero nosotros lidiar con los efectos. Somos un efecto también. Entonces, los efectos pueden ser afectados. Bueno, puedo enfermarme, puedo tener problemas, puedo pasar situaciones, bueno, simplemente el efecto de Dios. Bueno, a mí me toca renunciar a eso, no considerarlo. No, llamarlo nada, llamarlo cosa vana. Oye, pero te asaltaron, te operaron, te quitaron, te emboscaron, te robaron. No es nada. Eso no significa nada para mí. Lo declaro cosa vana. No voy a creer en eso. Voy a creer en lo que dice la palabra. Dios me va a devolver 7 veces lo que me han quitado. Amén, Señor. Amén. Tal vez son 7 veces mejor. Tal vez ese problema 7 veces más próspero. Amén. Saldré de esa prueba que me desaprobaron 7 veces más sabio. ¿Eh? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy leyendo el profeta. Ponga a un lado sus credos, ponga a un lado sus denominaciones, ponga a un lado sus dudas, ponga a un lado sus frustraciones. ¿Por qué Dios dejó que me pase eso? Oh. Hacemos demasiada, ¿cómo se llama? Demasiada pataleta, no sé cómo decirlo de otra forma. Eso cuando los chiquitos se ponen, no, yo quiero mirar de un lado, como te meto, no sé.
Demasiada pataleta, ya somos grandes ya. Sí, ya me pasó, muy bien, pasó, ya, chao. Adiós. No lo quiero en mi vida, no lo quiero en mi experiencia. Fuera la frustración. No, me lo quiero. Fuera eso, fuera con eso, algo me sorprenda. Fuera con eso, voy a enfocarme en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Si Dios permitió que me sea algo quitado, es que algo mejor tiene que venir, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Entonces, yo voy a creer eso. Esa es la palabra de Dios. Esta frustración, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que todo va a obrar para mi bien. Bueno, eso es lo que voy a creer. No importa qué pasó. Lo desestimo, lo dejo, lo declaro cosa vana. No, eso no me interesa. Esa cosa que pasaron se consumirá con el tiempo y en el agua del fuego. Pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y la palabra de Dios puede afectar esta realidad. Y eso es lo que quiero. No puedo hacer nada con el pasado, pero puedo hacer algo para el futuro. No puedo hacer nada por lo que pasó, pero puedo decidir creer la palabra para el futuro y para hoy. Amén. Bueno, entonces sigamos. Ponga a un lado sus frustraciones, ponga a un lado sus dudas y todas sus frustraciones y siga marchando. Sigue tu vida. No te detengas, haz lo que tienes que hacer. ¿Correcto? Bueno, de repente, dice, usted quitará la última pieza y él allí estará parado y usted se encontrará con él. Va a llegar el momento, hermano, que quite la última nube, rechace la última frustración, quítese el último problema y de pronto está ahí. Ahí está. Uno no sabe cuándo se puede encontrar con Dios. Moisés encontró trabajando y solo lo encontró preocupado. Está caminando. ¿Y ahora cómo va a hacer con esta ciudad? Mira, estaba caminando, estaba paseando, Josué. ¿Cómo hago con esto? Tremenda muralla, ¿qué voy a hacer? Y de pronto, el príncipe del ejército de Jehová estaba con él. ¿Bien? Amén. No fue en ayunos, oraciones, en flagelos, estaba haciendo su vida cotidiana. Moisés estaba haciendo su vida cotidiana. Gedeón estaba haciendo su vida cotidiana. Los padres de Sansón estaban haciendo su vida cotidiana. Ven la misericordia de Dios, no es el que quiere, el que corre. Tiene misericordia. Entonces pide misericordia. Es de Dios quien tiene misericordia. Señor, lo quieres como quieras, pero por favor encuéntrate. Bueno, en su misericordia lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, lo siguiente, después de querer a Dios, en su palabra de promesa, confesar, agradecer con gozo, es obedecer la orden de quitar las dudas. Amén. A ver, yo he puesto invertido acá. Es primero creer la palabra de promesa y luego agradecer con gozo y luego confesar. ¿Sí? Es primero la palabra, luego la alabanza y después la guerra, la espada de la guerra. Y luego entonces es obedecer la orden de quitar las dudas. Rechace las dudas. Es una decisión de nuestra voluntad. Luego de decidir que la palabra es la verdad, entonces decidimos que la situación es mentira. La realidad es objetiva, pero no es la verdad. Puede ser palpable, pero palpamos la manifestación de una mentira. Nuestra decisión de creer la palabra, la reacción de nuestra fe, la decisión meditada del corazón para creer la palabra en oposición a toda circunstancia. Quitemos las dudas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos trayendo toda duda a la sangre del nuevo pacto. La sangre está diseñada para destruir la incredulidad. Nuestra parte es quedarnos en oración, confesando la incredulidad hasta que el alma esté satisfecha de su libertad en Cristo. En Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces,
Yo voy a llegar hasta acá nomás. Sigamos confesando la palabra, sigamos entregando toda incredulidad, sigamos negando toda circunstancia, sigamos agradeciendo, sigamos buscando su presencia. Tal como dice el profeta, va a llegar el momento en que quitemos la última nube y nos encontremos con Él. Allí conoceremos qué cosa es que la fe del Hijo de Dios viva en nosotros. Amén. Los que pueden, pónganse de pie. Vamos a entregar el culto, amado Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este tiempo. Llénanos de tu palabra, Señor. No permitas que el enemigo nos robe esta palabra a lo largo del día. Prepáranos para la noche, para comprender este tema de la obediencia, conforme a tu palabra, de la obediencia a la fe. Prepara nuestros corazones, Señor. Mientras tanto, el alimento que hemos recibido, que, Señor, ingrese a nuestro sistema y nos convierta, nos fortalezca, nos anime, nos guarde, nos proteja, cambie completamente nuestras ideas y nuestro corazón para venir a poner primero la palabra, a alabarte, a agradecer, luego confesar la palabra y seguir creyendo, Señor. Quitar las dudas, rechazar la incredulidad, rechazar las frustraciones, los malos eventos, confiar en ti. Lo pedimos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos. Entonces quedamos para esta noche continuar con lo que sigue. Voy a